A finales de julio, la niña de 11 años, Marina Asensio, le pidió a la presidenta Bachelet, a la alcaldesa Carolina Toá y al rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, poder ingresar al Instituto Nacional precisamente apelando a la igualdad de género. Queremos conversar respecto a esta petición que ha generado tanto debate, que nos sorprende, y para eso nos acompañan sus padres, Carlos y Alejandra, a quienes les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Carlos, tú eres ex institutano. ¿Y usted? Yo estudié fuera de Chile, mi papá se fue exiliado y volví en el año 89, por eso no tengo formación, y mis colegios fueron varios en Chile. Recorrimos buscando cuál era mejor. Mi papá nos metió en el colegio más cercano a la casa, pensando que era como cuando él se había ido, y después nos fuimos dando cuenta en el camino que no era cierto. Estuve en el Carolina Llona en Maipú, que de ahí tengo buenos recuerdos, buenos compañeros. La formación, los profesores hacían lo mejor que se podía, pero en el fondo no era lo que yo necesitaba. Claro, y por eso el referente de Marina era su papá, Carlos. Por eso ahora, ¿cómo llega Marina a escribir esta carta que nos ha sorprendido a todos, que una niña de 11 años primero se atreva a hacerlo y que genere este debate? ¿Cómo partió la idea? Parte de una conversación familiar, en el fondo. Ella en algún momento, bueno, ha escuchado muchas de mis historias, de todas las anécdotas que uno tiene en el liceo, conoce a mis amigos que son ex compañeros de colegio, ¿no? Ellos la conocen desde que es chica, para ellos son sus tíos en el fondo, los ve frecuentemente, y en algún momento ella me dice, mira, yo quisiera estar en el mismo colegio que tú. Y bueno, nosotros le decimos, sabes que no se puede porque es un colegio de hombres. Eso fue hace 3 años. Hace 3 años. Y ahí preguntó por qué. Claro, la contrapregunta de Marina es de hombre. ¿Por qué no puede y por qué hay colegios de hombres? Claro, porque además hay un porcentaje muy pequeño que solamente es de un solo sexo, claro, se mantiene un 3%. Y empezó a pedir explicaciones, por qué la separación de hombres y de mujeres, si en el fondo las mujeres tenían la misma capacidad que los hombres, que ella iba al colegio con hombres y tenía un rendimiento similar a sus compañeros. Entonces, ahora es súper analítica su postura y que corresponde más bien a un raciocinio de un niño mucho mayor, tal vez de un adolescente, un adulto. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes además son psicólogos. Alejandra, ¿cómo viste tú la evolución de Marina en esto? O sea, ¿cómo tuvo la madurez para enfrentarlo y plantearlo como un tema de que se sintió discriminada por ser mujer? Claro. O sea, yo creo que tiene que ver con la lectura, con los programas que ve en la tele, o sea, desde ahí viene el lado más feminista, podría decirse. Pero, por ejemplo, ella no conoce organizaciones feministas. No, ella no se ha relacionado en este momento con organizaciones feministas, porque en el fondo nosotros tratamos de manejar el tema de no llevarla a donde nosotros sí podemos participar. Porque en el fondo sabemos que ella todavía es niña, toma decisiones, pero que en el fondo su decisión política, religiosa, de vida, de pareja, si es lesbiana, no es lesbiana, todas esas cosas las va a decidir a medida que crezca, por ejemplo. Pero eso ya lo había escuchado. ¿Qué cosa? De esta discriminación o de, sí, o sea, ella entendía que... de posturas más feministas dentro de lo que son sus propias relaciones de claro, la familia. O sea, claro. Ella desde niña ha visto en momentos, por ejemplo, encontrarse con la idea de que los hombres fueran superiores a las mujeres, ¿no? Y ella lo ha preguntado en más de alguna ocasión. Los niños lo preguntan, no es... A mi entender no es una cosa que sea tan de un estrato de edad más adulto. Los niños preguntan ese tipo de cosas. Preguntan, bueno, ¿por qué las mujeres tenemos que estar en la cocina? ¿O por qué los hombres tienen que hacer este tipo de tareas? Y depende de uno la respuesta que le va a dar, en el fondo. Ahora, ¿la carta la escribió ella sola? ¿La ayudaron ustedes? Nosotros la ayudamos en los aspectos formales. Nosotros le dimos guías generales. Sí. Ella preguntó, bueno, ¿cómo se hace una carta? Y nosotros le dijimos, mira, una carta se hace, tú primero colocas al destinatario, te coloca las formalidades, tienes que colocar presente, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que presentarte, tienes que argumentar tu petición, ¿ya? Tienes que poner ejemplos, tienes que buscar información que respalde lo que tú quieres hacer o lo que quieres decir. Porque ella además cita a sí, Gabriela Mistral, cita sí, a premios Nobel. De hecho, cita varias, incluso varias personas que incluso yo no conocía. Yo no conocía, por ejemplo, el rol de la amiga de Luisa Díaz, ¿no? Sí. Ella busca eso y en algún momento llega donde en este caso, al lado mío me dice, mira, papá, encontré esto, ¿me sirve?
Sí, te sirve. ¿Quiénes fundaron el instituto? Mira, busca lo que puso yo le dije, mira, busca lo que puso Camilo Enrique, pero búscalo tú, o sea, no lo voy a buscar yo. Bueno, ya, ok, voy a buscarlo yo. En el fondo ella hace una revisión bibliográfica antes de escribir su carta. Va a la biblioteca del colegio y pide ayuda, sí, pide material. Pide información, pide libros de mujeres pioneras, por ejemplo. Hay harto apoyo que en el fondo... Y la bibliotecaria le pasa el material, le pregunta para qué. Ella durante todo este año cuenta en el colegio, yo quiero postular al Instituto Nacional, hay que reclamar el tema de por qué las niñas no podemos ir. Y recibe distintas posiciones, distintas respuestas. Algunos le dicen, no, confórmate con el Carmela y el 1, y ella le dice, pero ¿por qué tengo que conformarme? ¿Por qué las mujeres nos tenemos que conformar con algo? Ahora ella está ahora en sexto básico. ¿Qué promedio tiene en el colegio, Marina? 6.3. 6.3, es una buena alumna. Sí. ¿Y sí. cuál es su colegio? Está en la escuela Guillermo Mata, que ella lo pone en la carta. Ella lo pone en la carta, claro. Pero es una buena alumna, que en el fondo podría postular y eventualmente podría quedar. Yo creo que sí, sí. Ahora, ¿cuáles han sido las respuestas que han recibido ustedes como papás de Marina respecto a esta carta? Porque vimos que la carta iba dirigida a la Presidenta de la República, a la alcaldesa y al rector, que hoy día respondieron a través de las cámaras. Sin embargo, esta carta tiene data de julio. ¿Le respondieron? La carta nosotros la entregamos, si bien la carta tiene fecha de julio, la entregamos en agosto, después de haber ingresado el formulario en el Instituto Nacional. Claro, no la ingresamos en julio porque no la fuimos a dejar en julio porque pensamos que si la entregábamos antes tal vez le iban a cambiar algún dato al formulario. El formulario hasta el momento es un formulario que en realidad es un formulario totalmente igualitario, no te pregunta el género nunca. Entonces por eso pudimos llenarlo. Marina ingresó los documentos, Marina postuló al Instituto Nacional. Ella postuló el 3 de agosto, ingresamos los documentos nosotros y ahí entregamos la carta. Y en La Moneda nos dijeron que seguía un conducto regular, que en el fondo los asesores la revisaban y la mandaban a los ministerios correspondientes. Entonces que el Mineduc nos iba a responder. ¿Y hasta el momento ustedes no habían recibido una respuesta formal de alguno de los destinatarios? Solamente el Mineduc. ¿Y el ministerio qué les dice? Bueno, que esta es una decisión que tiene que tomar los sostenedores en el fondo del colegio, que en este caso es el Consejo Municipal. Ahora, todo el mundo en este debate, y lo veíamos hace unos momentos en declaraciones de todas las personas a las que fue dirigida la carta, bueno, no tenemos la presidenta, pero todos están abiertos a que eventualmente y en un futuro, más allá de la tradición que tiene el Instituto Nacional, puede abrirse, salvo los institutanos o el presidente de del centro de exalumnos. ¿Cómo ves también como exalumno esa respuesta? Yo creo que depende mucho, porque en el fondo muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos, incluso contactos que no fueron compañeros míos y algunos otros ex institutanos se han mostrado bien favorables a la medida o a la idea, en el fondo, de hacer de este colegio un colegio mixto. ¿Y cuál es la respuesta que la tradición indica que es un colegio de hombres? ¿El fundamento? No mucho. En el fondo, un fundamento de cerca de que la tradición dice que el colegio fue inaugurado como un colegio de hombres. Pero en ese sentido, si tú te pones a pensar, el liceo, el Instituto Nacional pretende formar ciudadanos, ¿no? Y esa definición de ciudadanos ha cambiado mucho desde el momento en que se inicia el colegio hasta ahora. Entonces, claro, en su momento habrá sido lógico pensar en hombres, ¿no? Que eran los ciudadanos de 1810. Los que votaban, además. Claro, los que votaban. Pero al día de hoy, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de hombres, de mujeres, y en el fondo el rol del instituto está ligado a esa figura. Ahora, desde el Ministerio de Educación decían que había varias cosas además que tenía que cambiar el Instituto Nacional para recibir mujeres, y no estamos hablando de la infraestructura porque eso podría ser de fácil arreglo, sino que dentro de la estructura de enseñanza tenía que cambiar algo. ¿Por qué? En realidad lo que tiene que cambiar es y ahí lo que le falta es formación, no solo a los profesores del instituto, sino que ahí tenemos que hablar del sistema educacional completo chileno, que es formación en temáticas de género. ¿Ya? Con un currículum explícito, que es el que se declara, y un currículum implícito,
currículum no oculto se llama, es así dicen los especialistas que se llama, que en el fondo tiene que ver con las prácticas de los ejemplos, por ejemplo, cuando tú dices, la mamá en la cocina separa manzanas y peras, ¿cuántas son? Y a un niño le dice el papá jugando al fútbol, ¿cuántos goles mete? Entonces, si te fijas, el ejemplo siempre está dado hacia la mujer, hacia lo privado, el hogar, y hacia los hombres, hacia lo público. Y ese es el currículum no oculto. Entonces, esa reforma tiene que ver con esto, con cómo tú ejemplificas, cómo tú explicas, pero no es solo el instituto. Y ahí nos salimos del caso de Marina, nos salimos del instituto y nos vamos hacia la formación a nivel país. Carlos, y finalmente, porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista, ¿qué esperan ustedes como padres de esto? Porque me imagino que a séptimo, Marina, no sé cuál fue la respuesta que llegó formalmente del instituto, pero ¿podrá entrar a séptimo básico? ¿Cómo lo ven ustedes en este proceso? Nosotros teníamos claro desde un principio que esta petición era altamente probable que nos dijeran que no, ¿ya? El instituto no ha cerrado todavía el sistema, me parece que es el 4. El 3 de octubre tienen que publicar la lista de los seleccionados. Entonces, oficialmente no tenemos una respuesta. Claro. Pero, y desde el punto de vista de un criterio de realidad, en el fondo, sabíamos que es difícil que a Marina le digan, por ser Marina, que sí, en el fondo. Yo creo que lo que esperamos en ese sentido, y lo que espera Marina también, porque en el fondo se trata de ella en eso, es sentar un precedente, que la gente discuta, que se ponga en algún momento la idea de que el instituto pudiera ser, que pudiera acoger y formar ciudadanas de la misma forma que me formó a mí y a mis camaradas en ese sentido, ¿no? Yo creo que ese sentar precedente es bastante bueno, es algo que yo no esperaba, eso sí, pero no esperábamos, digamos, que fuese la primera carta o la primera postulación. Yo pensaba que se había hecho antes, ¿no? Pero sí sentar la discusión en el fondo. Yo creo que eso es sano. Ahora ella pensó que en un momento en que este precedente podía generar las reformas para que ella entrara en primero medio. Que esa es su esperanza. Bueno, faltan 13 años para que entre en primero medio. Vamos a ver cómo se desarrolla esta polémica, si genera el debate necesario y las reformas que tendrían que hacerse. Carlos, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, contándonos de Marina, cómo surgió esta idea, que finalmente está en el debate público hoy gracias a la carta de su hija. Gracias. Gracias a usted.